Jesucristo es el Señor, y nosotros su pueblo, mora en nuestros corazones, dando un cántico nuevo. Jesús es el Señor en el cielo y la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor en el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán ustedes aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Bien, supongo que ya se han dado cuenta de que este Evangelio que acabo de leerles es continuación de lo que leíamos el domingo pasado. Jesús va a su pueblo donde se había criado, Nazaret, y allí pues llega un sábado y le invitan a que dirija la oración en la sinagoga. Jesús pues dice que agarra el rollo o el pergamino donde estaban las Escrituras y dice que lo desenrolla y lee un pasaje de Isaías, donde Isaías decía que el Mesías, cuando viniera, se dedicaría a liberar a la gente, a los oprimidos. Los que estaban en la cárcel los sacaría de la cárcel, los que estaban oprimidos por las injusticias
les sacaría de las injusticias, los que eran ciegos recobrarían la vista, etcétera, etcétera. De modo que ahí tienen ustedes un rasgo profético, liberador. Jesucristo es el liberador, no el libertador que ustedes dicen de Simón Bolívar. Una cosa es libertador y otra cosa es liberador. Jesucristo es más, libera de todas las opresiones que había. Bueno, pues esto lo lee del profeta Isaías. Y Jesucristo, en vez de hacer una glosa, una explicación a todas estas cosas que entendía Isaías por ciego, que entendía Isaías por estar esclavo, que entendía Isaías pues por estar en la cárcel o estar ciego, Jesús dice: esto que ustedes acaban de oír y que yo he proclamado se da ahora aquí, se está dando aquí. Y no dijo más. Pero la cosa se enredó, porque ellos se consideraban de Nazaret y este muchacho le consideraban de su pueblo. Entonces decían: si este viene a nuestro pueblo, ¿por qué no hace los mismos milagros, los mismos prodigios que dice que ha hecho por Cafarnaún? ¿Por qué no los hace? Y le pedían que hiciera milagros. Estaban esperando que Jesús empezara a curar a este, al otro, que empezara, bueno, pues eso, a regalar prebendas. Y Jesús dice: no. Está dicho en un refrán que el médico, cúrate a ti mismo. Es decir, haz las cosas en ti mismo. Y dice: no, los profetas no eran bien vistos en su pueblo nunca. Hacían cosas para otros, pero no en su pueblo, porque en tu pueblo te lo van a pagar con el aplauso o te lo van a pagar haciéndoles regalos a tus familiares. No, el profeta no ha venido para hacer cosas en su pueblo, nadie es profeta. Y empieza a citarles dos cosas, dos acontecimientos donde se hicieron milagros a gente ajena, a gente extranjera, gente que no era judía. El caso aquí de Naamán, un leproso que en vez de curar a los leprosos judíos, cura a un extranjero. El caso de una mujer que está muerta de hambre y en vez de dar de comer a uno del pueblo, a un judío, una judía, pues lo da a una extranjera también. Bien, ellos lo entendieron rápido, que él no había venido a darles prebendas, a regalarles nada, sino a enseñarles, a adoctrinarles. Y es cuando, fijaros lo que sucede, porque esto muchas veces no lo hemos valorado nunca. Como Jesús no hace lo que ellos quieren que haga, es decir, milagros, quieren matarle. Este nos estorba. Y dice que lo agarra. Se llenaron todos de ira, toda la gente, los de su pueblo. Lo sacaron fuera de la sinagoga y lo querían despeñar, tirarlo a un barranco, matarlo. Lógicamente, como no había llegado su hora, Jesús se ocultó y no pudieron hacerle. Pero la idea de los de Nazaret era matar. ¿Por qué? Porque no había hecho lo que ellos querían que hiciera. Y aquí ya tienen ustedes la primera consideración que debemos tomar todos. Nosotros, ustedes y yo, cuando vamos a Dios, casi siempre le pedimos que haga lo que nosotros queremos. Que me cure a mi hijo, que mi hijo apruebe, que yo que no tengo casa, me den una casita. Vamos a Dios a decirle lo que Él tiene que hacer, porque es nuestro gusto. Y seguramente Jesús muchas veces nada, no nos da nada. Y como Jesús no nos da nada, decimos: yo no creo.
Yo conozco mucha gente de esta que han roto con Dios porque dice que yo le pedí a Dios, venga a pedirle a Dios esto, y Dios no me daba nunca nada. Como Dios no me da, pues no quiero saber nada de Él. Y me alejo de la iglesia, me alejo de Dios. Esto es un gran pecado. Porque fijaros que estamos nosotros desde nuestra pequeñez, estamos condicionándole a Dios que haga lo que nosotros queremos, no lo que Él quiere. Y Dios hace lo que Él quiere, es el dueño de todo. Entonces la actitud de nosotros no es actitud de súplica, sino es actitud de mandato. Mandato. Y ahí estamos. ¿Qué tenemos que hacer, pues? Pues decirle al Señor, hágase tu voluntad. Lo que decimos en el Padre Nuestro. Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mi deseo sería de que me dieras una casita, porque no tengo casa, estoy viviendo en un ranchito. Mi ilusión sería que mi hijo aprobara y tuviera trabajo. Mi ilusión es que que está enferma, mi mujer se curara. Pero esto es mi ilusión. Hágase tu voluntad, lo que tú quieras. Porque ustedes saben que las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas. Dios tiene otras categorías de hacer las cosas. Y muchas veces, cuando Dios no nos da lo que para nosotros creemos que es bueno, es porque Dios está probándonos o acrisolándonos o purificándonos. Entonces, la actitud no tiene que ser actitud de mando, sino de súplica. Pues bien, un poquito esto. Yo casi siempre, y no sé por qué, yo creo que es una inspiración del Espíritu Santo. Cuando llegamos el día de Miércoles Santo, aquí en esta iglesia, y veo a la gente que va vestidos por ahí de nazarenos, se visten de nazarenos, de morado, siempre me viene a la mente la misma cosa. ¿Estos no serán descendientes de aquellos de Nazaret que quisieron despeñar a Jesús y matarle? ¿Estos no serán aquellos que querían que Dios hiciera lo que a ellos le daba la gana? Pero vamos, yo sé que es una lucubración mía y no le doy mayor importancia. Porque digo, vestirse de nazareno, de morado, pues bien. Pero si en el trasfondo de esto yo soy nazareno, y aquí hay mucha devoción a los nazarenos, detrás de esto hay una categoría de mandato. Yo quiero. Y por eso me he visto así, para que Dios me dé lo que yo quiero que me dé. La cosa es mala, la cosa no es cristiana, la cosa es egoísmo. Y esto no es así. Bueno, entonces aquí, como ven ustedes, Jesucristo se nos presenta, y voy a ser breve porque esto es muy largo. Jesucristo se nos presenta hoy como un profeta. Ningún profeta es bien recibido en su pueblo. ¿Saben ustedes qué es un profeta? Yo creo que no lo saben ustedes bien. Y por eso les decía al empezar la misa que en nuestras comunidades cristianas vamos a pedir por las vocaciones religiosas, para que haya muchos religiosos, para que haya muchos curas, para que se llenen los seminarios. Muy bien, está muy bien. Pero yo no he encontrado nunca en Venezuela, nunca, que haya una petición. Vamos a pedirle a Dios en nuestras comunidades para que Dios haga surgir profetas. Nunca. A ver si ustedes algún día me sorprenden con esto. Y cuando esto es que la cosa no funciona, no hay mucha base doctrinal ahí, en la religión. Porque los profetas, ustedes saben que eran elementos que surgían del pueblo de Dios para denunciar. El profeta era aquel hombre que Dios le inspiraba, le llenaba, le ungía poderosamente con su gracia, con su fuerza, para que fuera al mundo y gritara: hay que tener más justicia,
Hay que ser más veraces y hay que trabajar por la paz. Los 3 gritos del profeta: que haya más justicia, que haya más verdad, que haya paz, paz. Y aquí tienen ustedes el contexto en Venezuela donde estamos. La verdad. ¿Ustedes creen que aquí hay verdad? Si todo está montado en una mentira. Empezando por eso que a ustedes, que yo siempre desde que empezó, a mí me llamaba la atención, socialismo del siglo XXI. Eso es un eufemismo gramatical para encerrar un contexto más profundo que es comunismo, marxismo, leninista. Que yo sepa, un socialismo surge cuando hay lucha de clases. Cuando hay lucha de clases entre el mundo capitalista y el mundo obrero. Pero pues en Venezuela no hay casi fábricas, por lo menos en donde yo me he desenvuelto. Y todo está montado así, para encubrir nuestros propios intereses y egoísmos, y todos son tapaderas para enriquecernos y expoliar al país. Esta es la verdad que se proclama. Alguien tendrá que venir y decir que eso no es así, que la verdad es otra. ¿Tenemos justicia en nuestro país? Justicia es dar a cada uno lo que corresponde. Y a nosotros nos corresponde como ciudadanos tener libertad, tener propiedad privada, tener una educación gratuita y una educación universal y plena. Eso como elemento fundamental. ¿Por qué nos tienen que dar nada? Regalar nada. Tú dame un puesto de trabajo a mí y haré yo con el dinero que gano, haré lo que quiera y compraré lo que quiera y haré la casa que quiera y llevaré a mis hijos al colegio que quiera y no me lo tienes tú que dar. Están quitándonos los derechos humanos, la libertad que tiene cada uno de acción, de vivir, de trabajar, de educar a sus hijos en lo que uno quiera. Existe, como tercer elemento del profeta, existe paz. La paz es unión, es concordia, es perdón, es amor, precisamente lo que dice la segunda lectura, que lo más grande es el amor, pero cuando se pregona el odio, la rivalidad, el conflicto, tú eres de aquí, yo soy de allá, yo soy blanco y tú eres negro, yo soy de este partido y yo soy del otro, se está desarrollando el odio, la rivalidad. Y cuando no hay amor, no puede haber paz. Por eso, hermanos, los profetas son aquellos que, metidos en el contexto social, deben trabajar. Pero como resulta que esto que estoy hablando son grandes hombres que surgen, grandes líderes que a lo mejor surgen y llevan al pueblo hacia el camino de la justicia, de la verdad y de la paz. Estos son grandes hombres que casi siempre acaban mal todos. Se les considera rebeldes, se les considera revolucionarios, se les considera mala gente. Y aquí tenemos muchos en América Latina, varios. Estos son los grandes profetas, pero los profetas normales somos todos. Todos los que estáis aquí en la iglesia, todos, y los que me estáis escuchando y viendo, son ustedes bautizados, la gran mayoría. Y cuando a ustedes se les bautiza, el sacerdote ungió en su dedo el santo crisma, un óleo, y dijo: fulano de tal, yo te unjo con este crisma de salvación para que seas como Cristo, sacerdote, profeta y rey. Todos somos profetas. De ahí la importancia que tiene que en nuestro ambiente una mamá y un papá sean profetas, en casa, llenos de Jesucristo.
Lleven a su hijo por el camino del orden, corrigiéndole, dándole testimonio, dándole ejemplo, regañándole si hay que regañar, sacándole del camino de la corrupción. Papá y mamá, maestros, todos tenemos que ser profetas unos de otros, tenemos que ser ejemplos y modelos. Bien, esto es un tema inmenso, fuerte, grande, que necesita muchas horas para desarrollarse. Creo que ustedes ya se habrán quedado con lo fundamental de lo que la palabra de Dios hoy nos transmite. Vamos a ser profetas. Primeramente vamos a decirle al Señor que nos llene, que nos unja con su Espíritu, y a partir de ahí, pues después orientar hacia el camino de la santidad a todos los que están a nuestro alrededor. Nos ponemos de pie. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Si grande quieres ser, el último serás, sirviendo a los demás, la gloria encontrarás. Acércate, acércate, que en tu prójimo Dios está. Acércate, acércate, que en tu prójimo Dios está. Parecerse a Jesús, servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús. Ser cielo quieres ir, dedícate a amar, olvidándose de sí, cargando con su cruz. Acércate, acércate, en tu prójimo Dios está. Acércate, acércate, que en tu prójimo Dios está. Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a